Hablamos ahora de la posible reapertura del Puente de la Amistad y de cómo se está programando este momento tan esperado, sobre todo para quienes viven en la frontera y viven del comercio de la frontera. Luis Gavilán, ¿cómo estás? Buenas noches. Bastante bien, Mercedes. Un saludo para vos, los compañeros y los televidentes. Aquí hay una calma que es tensa a la vez porque los comerciantes, los dependientes del paso fronterizo, en realidad la ciudadanía en general, las fuerzas vivas, están con la incertidumbre. ¿Se abre o no se abre? ¿Será que existe un protocolo que ya está listo del lado paraguayo? ¿Se conversó con el lado brasileño? ¿Se llegó a un acuerdo con las altas partes, es decir, Bolsonaro, el presidente del Brasil, Mário Abdo, el presidente del Paraguay? Bueno, hoy el ministro de Salud dio a conocer detalles, pero antes coincidentemente habló y en términos realmente muy fuertes el diputado Jorge Brites, que ocupa una banca por el Alto Paraná. Él exigía una respuesta inmediata, como emplazando al gobierno a que se pronuncie y de manera concreta en relación a la apertura del Puente de la Amistad. De lo contrario, se viene una revolución social y esto puede acarrear consecuencias nefastas, decía el diputado, en relación a todo lo que ocurre en el Alto Paraná a consecuencia del cierre en marzo pasado de la frontera con el Brasil. La situación es agobiante. Nosotros tenemos más de 70.000 personas desempleadas. Hay una fuga de capital, cierre de negocio, de comercio, desempleo, inseguridad. Y esto puede derivar en un caos social. O sea, yo suelo escuchar las declaraciones del presidente Bolsonaro de que él en un inicio había manifestado de que la economía también va al lado de la salud y que ahora justamente el problema que vamos a tener va a ser el problema financiero en cada país, ¿verdad? Todas estas medidas causaron un daño enorme que ahora tenemos que enfrentar eso y lo más pronto posible. En caso contrario, el pueblo va a salir a manifestarse y esto puede provocar un daño muy terrible a nuestro país. Con respecto a eso, ya hubo manifestaciones previamente, hay nuevas... Si el gobierno esta semana no da una respuesta a Ciudad del Este, el pueblo alto paranaense va a volver a manifestarse. ¿Hay una fecha tentativa? Y para la otra semana. Seguramente ya para el inicio. Si no hay respuesta para esta semana, yo creo que inclusive se dio plazo entre esta madrugada o mañana jueves, inclusive podría ya este fin de semana hacerse las manifestaciones. ¿Quiénes serían? ¿El rubro comercial? Están todos los rubros, acá estamos todos unidos, acá estamos la Cámara de Comercio, la Cámara de Empresarios, los taxistas, mototaxistas, asociaciones, inclusive la gobernación, la municipalidad que están sufriendo enormemente porque ellos son los que al no haber un movimiento de dinero y al restringirse el trabajo a estos comercios, la recaudación de estas instituciones baja muchísimo. Sin comercio fronterizo como tal, digamos, no hay ingreso de brasileros. ¿Cómo se ve Ciudad del Este? ¿Una ciudad fantasma a este punto del comercio? Ciudad del Este, sí, el microcentro, específicamente el microcentro de Ciudad del Este, y los barrios se ven afectados enormemente por esta situación. O sea, Ciudad del Este hoy en día, entre semana, parece un domingo, ¿verdad? Esa es la situación específicamente también en el microcentro de Ciudad del Este. Bueno, escuchamos también que mencionaba el ministro de Hacienda, Benigno López, que por favor le haga caso, digamos, directamente. No, nosotros, y sí, el ministro Benigno lo que tiene que atender es la economía del país. Nosotros estamos en una situación de crisis, de emergencia en la ciudad de frontera y acá hay que enfrentar esto de manera integral y no someter un país a una medida sanitaria, específicamente al Ministerio de Salud. El país no se puede manejar solamente por Mazzoleni. El país se tiene que manejar Ministerio del Trabajo, Agricultura, Salud, Educación, todos los frentes. Lo que pasó, lo que el gobierno hizo es sometió a todo el país y a todos los ministerios al antojo y al capricho del ministro de Salud, Mazzoleni. ¿Se sienten abandonados, diputado? Nosotros nos sentimos abandonados, defraudados y engañados por el ministro de Salud, Mazzoleni, con complicidad del presidente Mário Abdo Benítez. Expresiones del diputado Jorge Brites. A continuación vamos a escuchar prácticamente en respuesta a esta inquietud del diputado alto paranaense lo que decía el ministro Mazzoleni esta mañana en relación a la apertura del Puente de la Amistad. Para él esto es inminente, es cuestión de tiempo y que ahora dependemos exclusivamente del vecino país, de la voluntad del Brasil.
Se le preguntaba en un momento dado, pero el presidente ya habló, ya conversó, se puso de acuerdo, le manifestó que el Paraguay ya no tiene trabas y de que ha preparado un protocolo, y decía que sí, que ya se conversó con el vecino país y que solo se aguarda la decisión del presidente Jair Bolsonaro. Es decir, el ministro habla de que el puente se va a abrir próximamente, no dio fechas, y bueno, la cancha hoy está del lado brasileño, decía Mazzoleni. Yo sé que están en continuo contacto, ¿verdad? Las cancillerías, creo que ha habido también conversaciones ya entre el presidente y el presidente Bolsonaro. No sabría decirle cuándo, yo sé que están en conversaciones. Lo que puedo decirles también es que desde el punto de vista del Ministerio de Salud, todo está claro para nosotros desde hace ya un tiempo, ¿verdad? Desde el momento que se anunció, no hay ninguna traba desde el lado paraguayo. Estamos esperando con mucho respeto, naturalmente, la decisión del Brasil. ¿Qué es lo que se está esperando todavía mientras se realiza esta conversación y mientras se da ya el visto bueno? ¿Fecha todavía no hay para la apertura de frontera? Creo que la fecha es inminente, ¿verdad? A juzgar por las declaraciones del propio presidente Bolsonaro y la situación del lado paraguayo, que está todo ajustado. Entre otras cosas, sé que hay algunas cuestiones logísticas que hay que poner otra vez en condiciones, dado que la frontera estuvo cerrada por mucho tiempo, así que yo creo que es una cuestión ya inminente y nosotros estamos abocados ya a desplegar nuestra gente. Expresiones del ministro de Salud, Mazzoleni, en relación a esto que ya está inquietando y bastante a la ciudadanía esteña. Se redujo el movimiento económico en una cuantía realmente muy significativa, los ingresos disminuyeron y esto es insostenible. De esta forma no se puede llegar a fin de año. Es lo que justamente va a manifestar el representante de la Cámara de Comercio, en este caso el abogado Óscar Airaldi, en relación a esto que se resolvió durante la jornada de hoy en una reunión virtual entre todos los representantes, las distintas cámaras que dependen del comercio en las fronteras con relación al tema. Hasta el 12, y esto es reciente y es lo último, hasta el 12 de octubre, mes próximo, que arranca mañana, emplazan al gobierno a fin de que la definición sea concreta con una fecha de reapertura. De lo contrario, a partir del 13 bloquearán todas las fronteras con el Brasil. Entiéndase, Saltos del Guairá, Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este, que son las zonas fronterizas que dependen exclusivamente del comercio. Escuchamos a Óscar Airaldi. Tenemos que diferenciar el tema de la reapertura, sino que hoy lo que logramos es que tengamos un interlocutor válido con autoridades de primer nivel, con el gobierno. Anteriormente nosotros teníamos información inherente a la apertura a través de redes sociales. Eso tenía sus pormenores, que era verdad, que era mentira. Entonces todo eso generaba incertidumbre, que llevó al punto de poner un tiempo máximo del día de hoy a las 0 horas para que esto se confirme o no en la apertura del puente. En base a esa situación, ayer estuvimos viendo la posibilidad de encontrar ese interlocutor válido. Y bueno, se dio que hoy entonces ese interlocutor fue el ministro Villamayor, y en una, ¿cómo se dice?, en un Zoom de las 11 de la mañana, comenzamos a entender un poco más todo lo que había que hace rato haber comprendido, pero a través de las voces que correspondía, que era el canal del propio gobierno. Bueno, así es que hablamos y entendimos que ya toda la pelota está en la cancha del Brasil y que estuvieron otras autoridades también del gobierno nacional, como por ejemplo el embajador Castro, que es el que brindó los pormenores de las negociaciones a nivel de bilateral, que nosotros ya tenemos toda la apertura en cuanto al puente, pero si el otro no te abre, no tenemos posibilidades de cumplir con esa promesa que le dimos, o que le dieron ellos a todas las ciudades de frontera. Entonces, ¿qué pasa? Utilizó un término muy interesante el embajador. Es inminente la negociación, la conversación entre el señor Bolsonaro y el señor Aldo Benítez. Bueno,
Oscar Airaldi confirma entonces de que el gobierno lado paraguayo, estamos hablando, ya tiene todo listo y que ahora ese partido se está jugando en la cancha del vecino país. Veremos cuándo se pronuncia el presidente Jair Bolsonaro. Hay que decir que a partir de la fecha, el vocero del gobierno en relación a este tema va a ser justamente el ministro Villamayor, que es el que ya mantuvo esta reunión en la fecha vía Zoom con los representantes de las distintas cámaras fronterizas que sentaron también postura en relación a la definición de este tema, compañeros. Muy bien, Luis, estamos muy atentos a cualquier novedad que pueda surgir desde allí. Hasta luego, que tengas una buena noche. Igualmente.